Bueno, ¿en qué me había quedado, verdad? Estábamos en que el cloro no participa, el cloro nunca va a participar. ¿Qué hostigan con el cloro? O sea, si les estamos dando que un electrodo es de X y el otro electrodo es de Y, es porque eso van a ser los que participan. El cloro solo es relevante cuando es una celda electrolítica o cuando diseñamos una celda en donde estamos inyectando gas cloro. O sea, el gas tiene que estar ahí. No, o sea, si está así como cloruro, el cloruro no va a participar. El siguiente que pregunte sobre el cloro lo voy a echar. Ok, cloro, ya que están hostigando. Se da la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de estaño. Electrólisis, palabra clave. Describe la semirreacción de reducción y su potencial. Describe la semirreacción de oxidación y su potencial. Haga un esquema de la celda que indique el ánodo, el cátodo, las reacciones que ocurren, el potencial de la celda y el sentido de la corriente. Y calcule la masa de producto obtenida si se somete a una corriente de 1.8 amperios durante 45 minutos. Vamos a meter acá. Ok. Entonces, cloruro de estaño acuoso. Números de oxidación. El cloro, por ser cloruro, es -1. Entonces, -1 más por 2 es -2. Y -2, entonces significa que debe ser complementado con un +2 para que esté correcto. Entonces, el número de oxidación del estaño es +2. ¿Qué más está ocurriendo? Tenemos que, como es estado acuoso, pues tenemos agua, ¿verdad? Entonces, semireacciones, ¿verdad? Vamos a tener reducción y vamos a tener oxidación. Entonces, el estaño lo localizamos y va a estar acá. El cloro lo localizamos y va a estar acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si fuera una celda galvánica, el cloro se redujera y el estaño se reduce. Pero no es una celda galvánica, es una celda electrolítica. Entonces, en una celda electrolítica ocurre lo contrario. Así que se me va a oxidar el cloro y se me va a reducir el estaño. Entonces voy a tener estaño más 2 electrones me produce estaño. Sólido. Bueno, en realidad sería acuoso. No sería sólido porque es solución, ¿verdad? No, perdón, sí sería sólido. Se precipitaría como sólido. Este es acuoso. Bueno, eso tendría un potencial de reducción de -0.14 voltios. Espacio conspicuo. Cloro. Como el cloro tenemos que se oxida, vamos a tomar la reacción del cloro y le vamos a dar vuelta. Entonces sería 2 cloro menos me daría cloro 2 más 2 electrones con un potencial de oxidación. Acá tiene 1.36 positivo, sería el potencial de reducción. Entonces, tendría un potencial de oxidación de -1.36
voltios. Ok, entonces sí, serían estas las semireacciones. Excepto que tenemos el espacio conspicuo. El agua está compitiendo con la reacción. Entonces, estas reacciones que marcamos, ¿verdad? En un principio, son las reacciones del agua. Y va a ser exactamente la misma lógica. Tenemos esta reacción del agua y tenemos esta reacción del agua. Entonces, la que tiene el mayor potencial de reducción es esta. Entonces, esta se va a oxidar. Y la que tiene el menor potencial de reducción es esta. Así que esa se va a reducir. Eso va a garantizar que el agua se encuentre como reactivo en ambas. Entonces, la que está arriba sería 2 agua más 2 electrones me produce hidrógeno más 2 OH con un potencial de reducción de menos 0.83 voltios. Y en la otra, que sería la reacción que está acá abajo, vamos a darle vuelta, así que quedaría 2 agua, me daría oxígeno más 4 H más 4 electrones. Entonces me sale que tiene un potencial de reducción de más 1.23. Entonces el potencial de oxidación sería de menos 1.23. Y entonces vamos a tener las reacciones posibles en el cátodo y las reacciones posibles en el ánodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí están compitiendo y aquí están compitiendo y solo puede prevalecer una en cada sitio de reacción. ¿Cuál va a prevalecer? Es aquí donde mencioné la analogía, ¿verdad? Que mientras más negativo es el valor, mayor es el obstáculo del potencial que se quiere vencer. Entonces, cuando ustedes le da energía, va a ocurrir o va a preferir la reacción que tenga el obstáculo más pequeño. Entonces, en el cátodo, tenemos que menos 0.14 es más grande, bueno, más grande no es la palabra correcta, es mayor que 0.83. Y en el ánodo tenemos que menos 1.36 es menor que menos 1.23. Eso quiere decir que se prefiere el estaño y en este caso el agua. ¿Por qué? Porque comparativamente el obstáculo de la reacción del cloro es mayor que el obstáculo de la reacción del agua. Y el obstáculo de la reacción del agua es mayor que el obstáculo de la reacción del estaño. O sea que voy a tener la reacción de estaño. Voy a tener la reacción de agua. Conste, en la vida real, esta diferencia es lo suficientemente pequeña para que cuando ustedes conecten van a sentir un ligero aroma, ¿verdad? A cloro. Y cuando digo aroma significa que les va a irritar la nariz si le ponen la nariz. Así que pues no lo hagan. Pero aquí la diferencia sí es lo suficientemente sustancial para que no exista producción de hidrógeno. De hecho,
Para los de ustedes, para quienes hayan visto los videos del laboratorio 8, acuérdense que había un video donde estaba el tubito, ¿verdad? De plástico. Y en el tubito de plástico se conectaba, ¿verdad? Un aluminio, un grafito en la solución de yoduro de potasio. Entonces, en un lado iba a ocurrir de que la reacción del potasio estaba compitiendo contra la reacción del agua y ganaba la reacción del agua. Y en la otra, la reacción del yodo estaba compitiendo contra la reacción del agua y ganaba la reacción del yodo. Entonces se producía hidrógeno y se producía yodo. El hidrógeno se podía percibir como el burbujeo que observaban y también como le echaron fenolftaleína, veían que se ponía morado, o no sé si le echaron azul de bromotimol. Si le echaron azul de bromotimol, entonces se ponía azul. Y en el caso del yodo, veían que se formaba una mancha amarilla, café, que mientras más tiempo mantenían conectado el aparato, esa mancha se iba a ir propagando en todo el tubo, pues, ¿no? Capilar, en toda la manguera, en toda la manguera. Entonces, ¿cómo funciona la reacción de la celda electrolítica en una solución acuosa? Va a competir la reacción de la sustancia pura con la reacción del agua. Y entonces la reacción de la sustancia pura eh, va a ganar si tiene pues, un potencial menos negativo y va a perder si tiene un potencial más negativo. Y seleccionamos nuestras reacciones con el menor potencial, así que pues colocamos, ¿verdad? Cátodo. Pregunta, ¿en una celda galvánica se puede dar esta competencia con el agua? No. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una celda galvánica, tienen esto y tienen esto. Y de hecho es la misma explicación que les sigo siguiendo con el cloro, así que te voy a echar. No, se prefiere, o sea, esta se va a reducir y esta se va a oxidar. Pero este es el asunto. Cuando la que se reduce requiere oxígeno como reactivo. Entonces, fuera de la superficie que tiene contacto, no hay suficiente oxígeno para producir agua. O sea que esta reacción no puede ocurrir si no le echas oxígeno. Y la que está arriba, como va a ser de oxidación, le das vuelta y tu reactivo va a ser hidrógeno. Pero otra vez, si vos no le estás echando hidrógeno, no puede ocurrir. Entonces, esta reacción requiere que le eches oxígeno. Esta reacción requiere que le eches hidrógeno. Y la del cloro, que me han estado preguntando como 20 veces, requiere que le eches cloro. Es por eso que esas reacciones no interfieren con lo que está ocurriendo en la celda, sino que solamente van a ser factor en la celda electrolítica, porque en la celda electrolítica somos nosotros, ¿verdad? Lo que estamos proveyendo la electricidad mediante una fuente de poder. Es por eso que ahí sí entran todas en juego, porque nosotros estamos dando la energía. Pero en las otras no pueden entrar en juego porque no estamos proporcionando los reactivos para que ocurra. Y en este caso de la celda galvánica, el reactivo es agua, perdón, electrolítica, y el reactivo es agua, así que esos sí se encuentran en la solución, porque es una solución acuosa. Bueno, en el cátodo tenemos, entonces, estaño, perdón, acá, estaño más 2 electrones me va a dar estaño sólido con un potencial de reducción de menos 0.14. Y en el ánodo vamos a tener 2 agua más, perdón, más nada. Me va a producir oxígeno
más 4 hidrógenos, más 4 electrones, con un potencial de oxidación de menos 1.23. Esto es lo mismo que teníamos hace 2 páginas aquí. Ahora, para sacar nuestra reacción global, queremos sumar esto. Como acá hay 2 electrones y acá hay 4, entonces voy a multiplicar. Y sí, voy a multiplicar acá todo por 2. Ah, pues aquí va una cosa muy importante. Cuando multiplican esto por el coeficiente estequiométrico 2, esto no cambia, porque el potencial no tiene nada que ver con la cantidad de materia, sino que tiene que ver con la concentración. Dicho en otras palabras, es una cantidad intensiva. Por lo tanto, no importa si multiplico por 2, multiplico por 100, multiplico por 500,000, va a seguir siendo el mismo potencial. Entonces me va a quedar 2 estaño más 2 agua, me va a producir 2 estaño más oxígeno más 4 hidrógeno. Sería así. O sea que cuando ustedes coloquen la celda, se va a producir un burbujeo y si le ponen azul de bromotimol, se va a poner amarillo. Y eso va a tener un potencial de celda de menos 0.14 menos, bueno, más menos 1.23 sería menos 1.37 voltios. Y eso sería la solución de esta parte, de la primera parte. ¿Sí? Profe, ¿y por qué no se usó la semireacción del agua, pero que está de penúltima? Ah, y otra verdad. Sí, esta reacción no tiene nada que ver. Te estás refiriendo a esta. No, esta no. Sí, No, esta no. Lo que pasa no. es que esta reacción es para producir peróxido de hidrógeno. Entonces, primero, estas dos reacciones están compitiendo también, sí. Pero esta tiene menos barrera que esta. O sea que para producir hidrógeno, perdón, peróxido de hidrógeno en una celda electrolítica, tenés que dar sobrevoltaje pues muy alto y aún así vas a producir más oxígeno que agua oxigenada. Entonces significa que no, o sea, esta reacción no participa. Ahora, la otra reacción que te pudiste haber mencionado también es esta, no, no es esta. ¿Dónde está? Yo sabía que es, aquí está. Que tiene oxígeno más agua, me va a dar esta, pero esta tampoco, porque como va a requerir como reactivo que le eches oxígeno adicional. Entonces tampoco participa. Las únicas reacciones del agua que van a ser relevantes son estas dos, las que están marcadas. Entonces no se preocupen por todas las demás. Yo opino que pues a la hoja de su libro ya le pongan, son estas dos, no pueden ser otras. Y bueno, posando por la cámara, ¿cómo selecciono cuál reacción del agua compite con cuál elemento? No, hombre, mijo, eso es lo que dijimos acá. Primero, para el estaño y el cloro, tengo el estaño y tengo el cloro. Ah, pues el cloro que se quiere reducir se oxida, va en el ánodo. El estaño que se quiere oxidar se reduce, va en el cátodo. ¿Qué hacemos con el agua? Lo mismo. Aquí está una y aquí está otra. Entonces, esta agua se quiere oxidar, se reduce. Esta agua se quiere reducir, se oxida. O sea que esta reacción va a ir perdón, en el ánodo y esta reacción va a ir en el cátodo. ¿Qué es lo que tenemos acá? De hecho, creo que sí puedo resumir como puedo resumir lo que dijiste
como una forma bastante aproximada. Sí, básicamente cada reacción va a ir más cerca con la que está asociada, ¿verdad? Y de ahí pues dice, es lo que decía, pero al revés. Ah, sí, acuérdense que en la celda galvánica, mientras más abajo, mayor tendencia a la reducción. Pero en la celda electrolítica nosotros estamos amenazando, ¿verdad? Con electricidad, entonces van a hacer lo contrario de lo que quieren hacer, así que pues mientras más arriba, van a querer reducir. Bueno, querer no, los vamos a obligar a reducir y a estos los vamos a obligar a oxidar. Entonces por eso esta va a estar como oxidación y por eso esta va a estar como reducción. Pero bueno, ya que lo dijiste, la reacción, estas dos reacciones del agua, esta siempre va a estar en el cátodo y esta siempre va a estar en el ánodo. Mientras que estas pues van a variar según el ejercicio, entonces vos lo vas a seleccionar con el criterio. Solo que va a ser el criterio al revés de cómo está en la celda galvánica. Y básicamente te lo tenés que aprender como estamos forzando que hagan lo contrario de lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque una celda electrolítica se define como una celda no espontánea. Una celda no espontánea significa que, que no ocurre la reacción de manera natural. Haciendo, pues quiero ver, dejemos el espacio para la celda acá y haciendo referencia al laboratorio. En el laboratorio tenías cobre más ácido clorhídrico, te va a dar cloruro de cobre e hidrógeno. Y tenías aluminio más ácido clorhídrico, va a tener cloruro de aluminio más hidrógeno. Entonces, si vos calculabas el potencial, que de hecho era algo que tenían que hacer si hubieran hecho el laboratorio, vos ibas a tener que para el cobre tenés Q, se va a convertir en Q más 2 electrones, y la otra va a ser H más electrón, me va a dar H2. Entonces, este tiene potencial de 0 porque es la reacción estándar, y este tiene potencial de cobre, de más punto, no es esta, es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Sería potencial de menos punto 34 porque se está oxidando. Entonces vos cuando lo sumas, te va a dar esto y te va a dar menos punto 34, lo que significa no espontáneo. Entonces, ¿qué pasaba cuando vos metías el pedacito de cobre en el tubo de ensayo? Absolutamente nada. Entonces, eso es porque tiene que el potencial negativo. Y cuando vos tenés la reacción del aluminio, es aluminio, te va a dar aluminio más 3 electrones, y tenés pues 2 hidrógenos más, tengo que subir esto un poquito, más 2 electrones, te va a dar hidrógeno 2. 2 hidrógeno 2, no, 1 hidrógeno 2, 0. Y aluminio, este es menos 1.68, pues le das vuelta y va a ser más 1.68. Pues cuando lo sumas, te va a dar más 1.68, lo cual te da espontánea. Y es por eso que cuando le echas el aluminio al ácido clorhídrico, pues primero se tarda tantito en reaccionar, pero cuando comienza a reaccionar, la reacción es bastante rápida. Sería la palabra, no, rápida no sería la palabra correcta. Violenta. O sea, se tarda en reaccionar, pero la reacción es violenta. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo. Que cuando vos tenés una celda galvánica,
te va a quedar un potencial positivo y cuando tengas una celda electrolítica te va a quedar un potencial negativo. Así que pues por eso le tenés que dar pues vuelta, ¿verdad? A las reacciones de manera opuesta, para compensar. Ok, para terminar esto, pues dibujemos la celda electrolítica. Entonces, para dibujar la celda electrolítica vamos a requerir un único recipiente. Vamos a tener la solución. La solución pues está hecha de cloruro. Se le va a acabar la batería a este volado. Lo siento, si no es una cosa es la otra. Bueno, cabal, en lo que conecto esto. Profe, una pregunta, cuando termine de realizar este ejercicio, ¿va a poder hacer el del Faraday y el del libro? No, ya no hay tiempo, fíjate. Ya no. Pero sí tengo que hacer un ejercicio de Faraday, ¿verdad? No, pero este es de Faraday. No, este también tiene un literal de Faraday. Es cierto. Va, déjame terminar de dibujar la celda y ahí hacemos la parte de Faraday. Va. Entonces, tenemos que está hecho, ¿verdad?, de cloruro de estaño acuoso. Entonces vamos a tener dos electrodos. Asuman que son varillas porque yo no puedo dibujar. Y esas varillas pues están conectadas a una fuente de poder. La fuente de poder tiene un polo positivo y un polo negativo. De hecho, lo colocamos nosotros para no hacernos bolas. Pueden ponerlo en el sentido que quieran, la verdad. Entonces, este va a ser bueno, ignorando esto, este va a ser el diagrama genérico de una celda electrolítica. Y ahí pues lo que tenemos que complementar, quién es el ánodo, quién es el cátodo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes conectan la fuente de poder, van a tener que la corriente va a fluir de la fuente de poder, sale del polo positivo, y por lo tanto los electrones van a fluir en el sentido opuesto. Así que pues acá este electrodo se me va a cargar negativamente y esos electrones van a atraer a los iones de estaño. Entonces va a ocurrir pues estaño más dos electrones, me va a producir estaño sólido, lo cual es la reacción de reducción. Por lo tanto, este es el cátodo y el cátodo pues tiene que ser hecho de estaño. En el otro lado va a ocurrir una deficiencia de electrones y esa deficiencia de electrones va a atraer al agua y entonces van a tener pues el 2 agua, me va a dar oxígeno más 4 hidrógeno más 4 electrones. Y esos electrones son los que se va a jalar, ¿verdad? Al otro lado. Y entonces, pues aquí va a ser positivo, va a ser el ánodo. Y pues como la reacción que está ocurriendo es para producir oxígeno, pues vamos a hacer que sea un electrodo de carbono. Un electrodo de carbono. O sea, grafito. Entonces tenemos el ánodo, que va a ser donde reacciona el agua, el cátodo, que es donde va a reaccionar el estaño, el ánodo va a ser positivo, el cátodo va a ser negativo, que es el signo opuesto de la reacción de la celda galvánica, y pues tenemos el sentido de la corriente, para ser preciso sería así queda más bonito si lo quieren ver así, el sentido de los electrones, y eso sería pues todos los elementos de la celda electrolítica. Preguntas tendrán ahorita. Hubiera dejado más espacio, pero bueno. Si no hay preguntas ahorita, vamos a hacer el último literal, que pues solo para refrescarles la memoria. Dice, calcule la masa de producto obtenida en el cátodo.
si se somete a una corriente de 1.8 amperios durante 45 minutos. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, del dichoso equivalente y todo eso, ¿verdad? Entonces, en el cátodo es estaño más 2 electrones, me produce estaño sólido. Entonces tengo tiempo, 45 minutos, corriente, 1.8 amperios. Entonces voy a quitar esto para poner la cámara otra vez. Lo pueden hacer por estequiometría o lo pueden hacer por fórmula. Yo recomiendo que lo hagan por fórmula y la fórmula es la masa es igual, ¿verdad?, a corriente por tiempo por equivalente sobre constante de Faraday. Tiempo debe estar en segundos, o sea que lo vamos a convertir. Corriente, amperios está bien. El significado de amperio es coulomb sobre segundo. Faraday siempre va a valer lo mismo. Nosotros vamos a tomar un valor aproximado de 96.500 coulomb sobre mol de electrones, para ser exactos. Entonces, lo último que nos faltaría definir para resolver esto sería el equivalente. La definición de equivalente que vamos a utilizar sería masa molar del estaño, que es la sustancia que se está depositando, entre el coeficiente de los electrones. Entonces, la masa molar del estaño, según la tabla periódica, va a ser 117, quiero ver. 118. 118.71. Gramos. Entre coeficiente, 2 mol de electrón. Para aclarar, técnicamente, la masa molar es gramos de estaño sobre moles de estaño. Y esto sería la relación estequiométrica, 2 moles de electrones sobre 1 mol de estaño. Pero se me cancelan los moles de estaño, así que para propósitos prácticos es más fácil entenderlo de esta manera, ¿verdad? Y bueno, 118.71 por 2 entre 2, perdón. Sería 59.35 o 59.36 para ser exacto. Le voy a dejar los decimales, nadie se va a morir. Quiero ver, pues el tiempo sería 45 minutos por 60 segundos sobre minuto. Eso me daría pues 45 por 60. 2700. Entonces voy a tener masa es igual a 1.8 coulomb sobre segundo por 2700 segundos por 59.355 gramos sobre mol de electrón entre 96.500 coulomb sobre mol de electrón. Entonces se me cancelan los coulomb, se me cancelan los mol de electrones, se me cancelan los segundos y me va a quedar únicamente gramos. Y entonces sería 1.8 por 2700 por, perdón. 1.8 por 2700 por 59.355 entre 96.500 me va a dar 2.989
2.989 gramos, lo cual pues lo voy a redondear a 2.99 gramos. Y eso sería pues la masa depositada. ¿Sí? Y, profe, si después, digamos, en el mismo ejercicio nos pidieran el volumen de ese valor, calculamos los moles del estaño y ya lo metemos en la fórmula de Power Norte. Y estuvo. A ver, mijo, ¿el estaño qué es? ¿Cómo? ¿El estaño qué es? Sólido. Eh, Sólido. sí. Ah, no, no, yo me Eso, referiría si en otro ejercicio se nos pidieran el calcular el volumen a partir de lo mismo. exacto. Si fuera gaseoso, pasas eso a masa, solo que ya no sería con el equivalente, sino que sería con la masa molar. Y eso, pues, lo metes al pavo norte. Ahí sí tienes razón. Solo que cuidado, ¿verdad? El estaño no es gaseoso. Entonces no trates de meter al pavo norte algo sólido porque ahí sí te voy a bajar la mitad del problema ni solo por necio. Va. Entonces esto sería la solución. Pues ni modo, el cable les va a estorbar en la captura de pantalla. Traté de sacar el mejor ángulo, pero resulta que no hay un mejor ángulo. Y eso sería la solución de este ejercicio. Si tienen consultas adicionales sobre esto, pues háganmela llegar al correo. Voy a tratar de contestar lo que pueda en la noche. O sea, yo ahorita, pues, ahorita voy a descansar porque, bueno, ahorita no. Ahorita voy a tener una sesión extra, ¿verdad? Para que revisemos lo del taller. Y de ahí voy a descansar, Dios santo. Y así como ustedes se van a desvelar estudiando para el parcial, ustedes se van a desvelar estudiando para el parcial, yo me voy a desvelar pasando las notas de su taller 2. Entonces, por eso quiero dormir. Pero bueno, entonces, vamos a dejar el repaso hasta acá y los invito a que se vuelvan a unir a las 3:40 para que resolvamos las 3 claves del taller 3, parte 1, para que todos puedan ver todos los problemas y vean en qué se equivocaron y en qué ondas, porque pues resulta que no les puedo mostrar lo que está en el modo por un error en la configuración. Entonces, pues los dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haber participado, ¿verdad? Técnicamente es la última sesión de clase, así que pues mucho gusto, ¿verdad? Haberlos conocido la mitad del semestre y la otra mitad del semestre, pues mucho gusto haber hablado a través de una pantalla, ¿verdad? Con ustedes. Pues mucha suerte en el examen de mañana. Los espero también mañana a las 10 para la sesión de consultas. Ahí vamos a resolver consultas en vivo, pero espero que lleven ustedes, ¿verdad? Yo no voy a resolver nada en sí, sino que voy a nada más consultar o mejor dicho, resolver sus consultas. Bueno, pues gracias. Nos vemos en 4 minutos entonces.